Hola a todos, bienvenidos a su canal, Tu Conecto con la Ciencia, un proyecto de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado de la División de Ingenierías del Departamento de Ingeniería Electrónica, el doctor Mario Alberto Ibarra Manzano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para comenzar y ahondar un poco en el tema, en términos generales, ¿qué es la ingeniería de datos y la inteligencia artificial? La ingeniería de datos y la inteligencia artificial son dos áreas, aunque parecen separadas en su base, en realidad se unen en un determinado punto. Por un lado, la ingeniería de datos es el análisis de la información para obtener algo que sea en beneficio de alguna empresa, la sociedad o algún determinado momento, ¿no? En realidad es la captura de datos, el tratamiento y la información para obtener algo de esos datos. Y la inteligencia artificial es el lograr hacer que una máquina tenga el comportamiento cognitivo o el pensamiento de una persona. Las dos están relacionadas debido a que es necesario, por un lado, analizar los datos que uno, entonces, con los que uno trata todos los días para poder hacer que la computadora tenga muestre esa inteligencia o ese pensamiento similar al hombre, ¿no? En un inicio se pensaba eso, que lo que intentamos hacer era emular el pensamiento humano. La inteligencia artificial aplicada en los videojuegos. Cuéntanos esta parte que suena muy interesante, muy cercana. Claro que sí. En los inicios realmente quizás es una de las primeras aplicaciones reales de la inteligencia artificial fue en los videojuegos. Esto debido a vamos a decir, la posibilidad de la aplicación de la creatividad humana en un ambiente que era totalmente nuevo. Básicamente los primeros videojuegos, aunque limitados en muchos aspectos, realmente eran tabletas diseñadas específicamente para un videojuego, tenían que mostrar un cierto grado de inteligencia o desafío a la persona, ¿no? Para que fuera interesante para él. Si no, se perdería el interés en el videojuego. Entonces, en sus inicios, realmente la inteligencia artificial eran patrones solamente que emulaban el comportamiento. Realmente no tenían una parte intuitiva, no tenían la parte de competitividad, todos estos aspectos que en realidad caracterizan al hombre en un juego. Se empezaron a generar un tipo de inteligencia artificial ya de una segunda generación más fuerte que competían en realidad entre inteligencias artificiales. Entonces, el comportamiento de estas inteligencias ya no era tan humano. Sin embargo, tenía ciertos rasgos característicos porque era la forma en la que podían lograr el ganar en el videojuego. Ellos solo conocían las reglas, competían entre ellas y encontraban soluciones fuera de lo ordinario. Ahora, una de las aplicaciones muy interesantes de estas inteligencias artificiales es, por ejemplo, la milicia de Estados Unidos las utiliza no solo, por ejemplo, para sus ciertos equipos o ciertos sistemas autónomos, inclusive las utiliza para entrenar a los propios soldados. Esto debido a que muestran cierto grado de autonomía que le permiten el ser desafiantes para el soldado y el poder enfrentarse a diferentes escenarios que no podría ser de manera tradicional, ¿no? O sea, programar todos los escenarios es complicado. En cambio, la inteligencia artificial, programada por ella misma, desarrolla esta parte. La inteligencia artificial como área es muy grande en realidad, ¿no? Abarca muchos conceptos. Cada concepto en realidad es inspirado por un aspecto del pensamiento humano. Entonces, en sus inicios se pensaba más el aprendizaje de máquina como que el hombre le enseñara a la máquina. Entonces, en sus inicios esto era el aprendizaje realmente de máquina. Y muchos de los conceptos de lo que es aprendizaje de máquina vienen de esa inspiración biológica, de tomar una neurona, de ver cómo actúa, cómo en realidad la neurona en su base biológica pues son dendritas, tiene una acción, todo este tipo de conceptos se intentó hacer computacionalmente hablando. Entonces, todo esto es aprendizaje de máquina o lo que se le conoce como el aprendizaje clásico realmente. Sin embargo, estaba muy limitado por el cómputo realmente, ¿no? El aprendizaje profundo realmente son sistemas que pueden aprender en base a entradas y salidas. Entonces, uno puede darle la cantidad de información muy grande para que él encuentre un modelo general para una solución única. Pero la característica de estos sistemas es la información que se procesa.
Entonces, para que un sistema de aprendizaje profundo sea bueno, se necesita tener una gran cantidad de información, ¿no? Que realmente pueda hacer el proceso. La ventaja del aprendizaje profundo es esto. Su desventaja es la misma característica. Necesitamos tener una gran cantidad de información. Sin esta gran cantidad de información, las redes de aprendizaje profundo no serían tan útiles. Y en ese caso caemos más bien en un modelo como el aprendizaje de máquina, el intentar emular cómo el hombre se comporta. Entonces, realmente el aprendizaje de máquina se utiliza más para sistemas muy expertos y el aprendizaje profundo son para sistemas básicos pero complejos en su interior. Las cuestiones que nosotros hacemos por naturaleza, esos son los conceptos que resuelve el aprendizaje profundo. Sin embargo, la visión de un experto, por ejemplo, un médico, para detectar una determinada enfermedad, el aprendizaje de máquina lo puede resolver, porque podemos o tenemos el concepto de cómo lo hace. ¿Qué formación debe tener alguna persona que quiere estudiar como todos estos temas o que quiera desarrollar todos estos sistemas? Para hacer lo que es inteligencia artificial, ingeniería de datos, todos estos aspectos, en realidad hay, vamos a decir, en los diferentes grupos, bueno, en la comunidad que trabaja en esto, dice que se tiene que tener 3 características particulares, ¿no? Uno tiene que tener buenas bases de programación, o sea, básicamente poder expresarse con la computadora, en esencia es eso. Tiene que tener un poco de lógica matemática, o sea, poder resolver problemas, quizás no tener la parte abstracta de las matemáticas, o sea, saber una matemática muy elevada, no. Sin embargo, el poder resolver las soluciones, ¿no? O sea, el poder decir, yo puedo segmentar o puedo dividir un problema complejo en sus pequeñas partes. Eso es la lógica para resolver los problemas que se necesitan, ¿no? Las aplicaciones son muy diversas. Puede ser desde aplicaciones médicas para poder hacer análisis de alguna imagen para detectar un padecimiento temprano. Entonces ahí se aplica un tipo de análisis, pero es tan diverso como que también puedes tener los datos, por ejemplo, de ventas de una pequeña empresa, analizar los datos para poder saber qué es lo que está fallando o dónde pueden tener sus ganancias, dónde pueden mejorar. Entonces, pero todos estos datos te dan información, entonces pueden ser muy diversa la aplicación y por eso necesitas tener esta parte general, que sería la parte de programación para aplicar, la parte de la lógica matemática para poder dividir y la parte de las herramientas para poder encontrar todas esas posibles soluciones que tú puedes dar a los diferentes problemas. Mario, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu formación? ¿Cuáles son tus líneas de investigación, por favor? Bueno, yo soy, a la base soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Después hice una maestría en ingeniería eléctrica, en instrumentación y sistemas digitales. Y yo hice un doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Toulouse, Francia. Mi doctorado realmente es en microelectrónica y microsistemas. Yo de doctorado trabajé en un proyecto europeo que se llama Conrop. Conrop es un carrito de supermercado que utilizan para desplazarse. Básicamente uno llega al supermercado, pone qué es lo que quiere comprar y el carrito se desplaza totalmente autónomo. Yo trabajo por un lado en esta parte que es vamos a decir, es procesamiento en tiempo real, a alta velocidad, tanto para aplicaciones médicas como para robótica. Las aplicaciones médicas que yo trabajo son principalmente 2. Uno es la detección del movimiento humano para enfermedades como Parkinson. Entonces yo trabajo en la descripción del movimiento humano para detectar el Parkinson en etapas tempranas. Trabajo en un proyecto grande que se llama, bueno, lo nombramos CALA. CALA es el nombre tiene un concepto general que es generar el concepto de una comunidad virtual de todos los sentimientos humanos. El objeto es que podamos detectar mediante señales electroencefalográficas cómo se siente la persona, más allá de cómo lo manifiesta, porque una cosa es cómo manifiestas tú, si estás feliz, contento o cómo, pero realmente cómo te sientes. Técnicamente nos estamos convirtiendo en lo que serían ciudadanos digitales. Y en la parte del ciudadano digital, bueno, existe el manejo de tecnología de la información y todo ese tipo de cosas. Y entre todos ellos está la inteligencia artificial. Técnicamente los niños actualmente interactúan de una u otra manera, siempre con una inteligencia artificial. Puede ser un caso de inteligencias, por ejemplo, grandes como lo es Alexa. Y la ingeniería de datos es técnicamente la base de nuestra sociedad. Analizamos datos siempre. En realidad, solo es darle
nombre a lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, pero siempre lo hacemos eso. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego.